Esta es la quinta sesión de dinámica donde vamos a ver la fuerza de fricción. Dice, fuerza de contacto entre sólidos, y esto no la hace diferente a esta otra, ¿no? Que es la fuerza normal, que también es una fuerza de contacto entre sólidos, ¿sí? Ahora, cuando veíamos la normal, observamos que esta fuerza normal significa esto, ¿sí? Esto de aquí, perpendicular. Normal en el sentido de perpendicular. Entonces, la normal es una fuerza que aparece entre sólidos, pero que es perpendicular a la superficie que la genera. En cambio, la fricción es paralela a la superficie que la genera. ¿Sí? Esa es la diferencia mayor que existe entre fricción y normal. Ahora, hay otras diferencias. Dice, con dirección opuesta al movimiento relativo de las superficies, en el caso de ser fricción dinámica, o U, opuesta a la fuerza que favorece el movimiento, fricción en caso de fricción estática. Bien, vamos a detallar cada una de esas. Vamos a empezar por aquí, por la fricción estática. Fricción estática. Dice, fricción estática es la fuerza de fricción que aparece sobre una superficie en reposo relativo. ¿Por qué relativo? Porque pues lo que importa aquí es si hay o no hay velocidad relativa entre la cosa que estamos estudiando y la superficie que está en contacto con la cosa que estamos estudiando, ¿sí? Si esta cosa descansa sobre la superficie que estamos estudiando, entonces está en reposo con respecto a, por eso es relativo, con respecto a la superficie que estamos estudiando. En cambio, si esta cosa se mueve y esta cosa también se mueve, ¿sí? En cambio no. Si las dos cosas se mueven y se mueven con la misma velocidad hacia allá, por ejemplo, entonces también habrá reposo relativo, ¿sí? El reposo relativo puede ser un reposo absoluto. ¿Sí? Aquí estamos, ¿no? Esto vamos a hacer así, más grande. Esto está el cuaderno aquí y arriba una calculadora. Esto se encuentra en reposo absoluto con respecto a la mesa que está aquí abajo y a mí, ¿sale? Pero si lo hacemos que se mueva, la calculadora y el cuaderno pues siguen en reposo relativo. Una con respecto a la otra se mueven a la misma velocidad y entonces aquí hay fricción estática, ¿sí? ¿Sí? Ahora hay una, ¿sí? Cuando hacemos así hay una velocidad relativa entre la calculadora y esto. Ahora no, ¿sí? Y no importa que ambas se muevan, lo que importa es si se mueven una respecto a la otra, ¿sale? Entonces por eso se dice aquí reposo relativo. La fuerza se ajusta para que el cuerpo no acelere en la dirección paralela a la superficie. Y esto otra vez es parecido a la normal. ¿Por qué? Porque la normal también es una fuerza que se ajusta. Vale lo que tenga que valer para que en este caso, vale lo que tenga que valer para igualar a la fuerza peso en este caso, por ejemplo. Es decir, vale lo que tenga que valer para que la suma de fuerzas en la dirección Y, que es la dirección perpendicular a la superficie, que genera a la normal, sea cero. ¿Sí? Que no haya aceleración, esto es la segunda ley, y esto implica que no haya aceleración sobre el bloque que estamos estudiando, en este caso un libro. Y entonces aquí también vuelve a aparecerse, ¿no? Porque la fuerza, la fricción estática, se ajusta, es una fuerza que puede valer más o puede valer menos, dependiendo de lo necesario para que el cuerpo no acelere en la dirección paralela a la superficie. Es decir, dice, para que la suma de fuerzas en esa dirección sea cero, es decir, esto. La suma de fuerzas ahora en la dirección X, siendo X la dirección paralela a la superficie, que sea cero. Sale. Si la fuerza excede cierto valor, entonces el objeto comienza a moverse y la fricción se convierte en dinámica. La fricción estática puede pasar a ser fricción dinámica si se excede este valor, ¿sí? Este valor de aquí. La fuerza estática tiene como cota superior este número. No puede exceder este número, ¿sí? Este número ya veremos lo que es, pero es un número, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver por qué está acotada por un número, ¿sí? Lo que se intenta, esto es un modelo, ¿no? Todo esto es un modelo para la fricción, ¿sí? La fricción es una cosa complicada de entender porque resulta de esto, ¿no? De la interacción entre dos superficies y pues a nivel microscópico, ¿sí? Si le ponemos aquí un gran aumento y vemos en escalas de micras, entonces vamos a ver algo así, vamos a ver
las superficies las vamos a ver muy rugosas. Entonces la superficie de arriba, rugosa, interacciona con la superficie de abajo, también rugosa, y cuando queremos mover una con respecto a la otra, pues aparece una fuerza que se opone a eso, ¿sale? Ese es el origen microscópico de la fuerza de fricción. Bien, ¿qué más? Vamos a verlo en acción, ¿no? Vamos a agarrar algo que puede ser esto. No sé. Entonces tenemos esta cosa, no importa lo que sea, es algo. Entonces ponemos esa cosa ahí y la vamos a empezar a empujar de aquí para aquel lado. La empujamos más, y llega un momento que se empieza a desplazar, ¿sale? Muy bien, vamos a agarrar algo que tenga un poco más de masa. Agarrar un libro, permiso. Bien, entonces tenemos un libro aquí. Bien. Tenemos un libro, está un poco más grande que el otro. Vamos a ponerlo así para que se vea un poco mejor. Ponemos el dedo aquí, empujo, cada vez más, hasta que llega un momento que patina. Bien. Entonces hay un intervalo de fuerzas de fricción, que esta cosa soporta, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, vamos a ir para aquí. Vamos a quitar un poquito esto y esto de aquí. Ok, y vamos a otra vez verlo con más detenimiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es aplicar, ¿sí? Sobre esto, digamos que es el libro que está descansando sobre la superficie de la mesa, que tiene fricción, y entonces vamos a empezar a hacer fuerza para este lado, ¿no? Primero poquita fuerza. ¿Y qué pasa? Pues esta cosa no acelera. Si no acelera, lo que está ocurriendo es que aparece una fuerza de fricción igual y opuesta sobre esto para el otro lado, tal que la suma de fuerzas en la dirección X, en esta dirección, es 0. ¿Qué pasa si incremento un poco más la fuerza? Pues ahora la cambio, ¿no? En lugar de tener esta, tengo esta. Pues esto responde incrementando también. ¿Por qué? Porque se adecúa, se ajusta para que esto ocurra, ¿sí? Si sigo incrementando la fuerza hacia un lado, ¿sí? Digamos que ahora aplico esta fuerza así, pues esta condición ya no se va a cumplir, porque acá hay un número dado en newtons, y cuando lo necesario para que esto se mantenga, es decir, todo esto, siendo esto igual que esto, ¿no? Cuando lo necesario exceda este número, exceda de aquí, entonces esto ya no se va a cumplir más y esta cosa se va a empezar a mover con cierta velocidad v, ¿sí? Se va a acelerar en la dirección hacia la derecha, en este caso, ¿va? Todo eso va a pasar. Muy bien, este número de aquí, es decir, el valor límite al cual la fuerza de fricción puede acceder, ¿sí? Depende de esta cantidad que es la normal. El valor de la normal, ¿sí? Esto es la magnitud de este vector, ¿sale? Y lo podemos ver de nuevo, ¿no? Si aquí tengo el libro, otra vez, vamos a hacer lo mismo de hoy. Tengo el libro, vamos a hacer la propaganda al libro. Entonces hacemos así con el libro, le aplicamos una fuerza para aquel lado, llega un momento que se rompe a mover, se rompe la esteticidad, la condición de estaticidad se rompe y se empieza a mover. Pero si ahora, además de tener el libro, pues tengo, yo que sé, la calculadora y más cosas arriba, y otra cosa más, y yo que sé, ¿no? Varias cosas. Entonces ahora aumenta la fuerza normal que hay sobre el libro, ¿sí? La fuerza normal que hay sobre esto, y ahora la fuerza necesaria que tengo que hacer yo para que esto se rompa a mover es más, ¿sí? Vale más, ¿sí? Y bueno, y si exageramos y aquí le ponemos la pata de un elefante, pues entonces más fuerza todavía tendré que hacer. Si ponemos la pata de un elefante acá arriba, probablemente tenga que hacer muchísima fuerza, tanta que yo no pueda moverlo, ¿no? No puede, por más que le haga, pues no voy a poder desplazar hacia la izquierda debido a la presencia de esa normal gigantesca que ahora aplica sobre el libro. Sale. Entonces, vemos que esta cosa es menor o igual que la normal por una cosa, por un número que es un número adimensional, ¿sí? La normal se mide en newtons, esto se mide en newtons, entonces esta desigualdad es de este lado tenemos newtons menores
iguales que una cantidad en newtons, ¿no? Entonces tenemos la normal aquí multiplicada por una cosa que es adimensional, ¿sí? Que no tiene unidades. Esto de aquí no tiene unidades para no alterar a los newtons que pongamos aquí, ¿no? Newtons por una cosa adimensional nos da newtons. Va. Y este es el límite que puede acceder la fuerza de fricción. Y se va a manejar la fuerza de fricción entre 0 y este valor máximo, tal que se cumpla siempre esto, ¿sí? ¿Y para qué lado va a apuntar? Pues va a apuntar para el lado necesario para que se cumpla esto. Si ahora lo empujo para el otro lado, así poquito, pues la fuerza de fricción enseguida va para este lado. Si ahora lo apunto, pues hago fuerza para este lado, pues ahora tendrá que valer esto, pero para el otro, ¿sí? Entonces está claro, ¿no? Si quieren, hacemos la suma de fuerzas en esta dirección, en la dirección X, y pues lo que sea necesario para que esto sea 0 es lo que tendrá que valer la fuerza de fricción y apuntar para el lado opuesto, ¿no? Y ya está. Bien. ¿Qué más? Bueno, de esto de la normal también se puede medio adivinar de aquí, ¿no? Esto de lo que está, sí, está tomado de aquí, ¿sí? Si lo quieren ver, aquí, esto es Wikipedia, ¿eh? Aquí wiki cosas. Entonces, y lo podemos ver, lo podemos agrandar un poquito. Hay que ponerle, ahí decía que había que ponerle los créditos, yo qué sé, entonces lo ponemos ahí, por las dudas, para no andarle robando nada a nadie. Entonces esto es lo que se ve, que es, pues esto es una representación esquemática, es un invento de un par de superficies interactuando, ¿no? Sí, supuestamente con mucho aumento, ¿no? Entonces estaría interactuando la parte de arriba, que es la superficie que se quiere desplazar, sobre esta otra, que es la superficie que está fija, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué? A medida que incrementa la normal, ¿sí? Es decir, si le ponemos la pata de un elefante acá arriba, estas son las uñas de la pata del elefante, esta es la pata del elefante, tampoco chica me parece, no sé cuántos dedos tenía el elefante, no sé, no me acuerdo. Entonces, o no sé si alguna vez lo supe, la verdad, no sé. Entonces, bueno, la pata de, yo qué sé, de otra cosa. Y entonces, si le ponemos algo que pese mucho, el contacto entre esta superficie rugosa, la de arriba, y esta de abajo, ¿sí? Pues va a incrementar, va a ser mayor, ¿sí? Va a haber más puntos donde se toquen estas dos cosas. Se toca aquí, de repente aquí, se tocan aquí. Bueno, pero si le pongo la pata arriba de la cosa esta, pues se van a tocar en más puntos, ¿no? Esta va a bajar y el contacto va a ser más íntimo entre las dos superficies, lo que a su vez va a hacer que si quiero desplazar esta cosa hacia un lado, va a ser más difícil, ¿sí? Por lo mismo que, pues no lo sé, a ver, si me pongo unos tacos de fútbol y peso 70 kilos, pues puedo tener cierto agarre con el suelo, pero los mismos tacos, pero una persona de 120 kilos van a tener más agarre con el suelo, ¿sí? Más agarre con el suelo, ¿por qué? Porque la persona que pesa 120 kilos se afirma mejor sobre el suelo que alguien liviano. Bien. Bueno, creo que más o menos, ¿no? Esto lo ponemos por acá. Entonces la gente liviana pues va a aplicar menos fuerza sobre el suelo y eso va a hacer que el césped sufra menos cuando la gente es liviana que cuando es gordita, ¿sí? Cuando estamos más pasaditos de peso, pues lastimamos más el césped que cuando no, ¿sí? Bueno, eso no es muy importante. Más cosas. Entonces esto es la fricción estática. ¿Qué pasa cuando nos excedemos de esto? Dijimos, pasamos al otro caso. ¿Cuál es el otro caso? La fricción, que no es estática, es la dinámica. Ahora hay movimiento relativo entre las superficies. Cuando eso ocurre, pues hay una velocidad, cierta velocidad relativa entre esta cosa, entre lo que estamos estudiando, y la superficie en donde se apoya, ¿vale? Ahora hay velocidad relativa. Bien. Si notan que cuando hicimos ya hace tiempo esto de aquí, ¿no? El camioncito ¿sí? El camioncito entonces esta masa de aquí siempre iba sobre la plataforma y entonces la velocidad relativa entre la masa M, la caja, y la plataforma del camión era siempre 0, ¿sí? No importaba que las dos se estaban moviendo, ¿no? Camión y caja se movían los dos a 105 km/h y luego pasaban a
a moverse a 62 km por hora, ¿sí? Entonces ambos se aceleraban hacia atrás, pero siempre la velocidad relativa entre las superficies fue cero, nula. Y entonces la fuerza de fricción que apareció aquí, no lo dijimos en su momento porque todavía no sabíamos de esto, esta fricción era fricción estática. Y aquí se lo imaginan. Sale. Aquí también hay fricción. Aquí también hay fricción estática. A menos que derrape el zapato, esto es fricción estática, ¿sí? Las ruedas de los coches también fricción estática con el suelo, a menos que derrapen, a menos que giren sin avanzar, es fricción estática. ¿Cómo me doy cuenta? Por el ruido, ¿sí? Por el ruido. Cuando es fricción estática, no hay ruido, ¿sí? Cuando hay fricción estática, vamos de nuevo. Aquí, fricción estática, no hay ruido. A ver, vamos a ponerla aquí. ¿Sí? Si hago fuerza sobre esta cosa, pero no la logro mover, no hay ruido, ¿sí? Pero si hago así, ¿escuchan el ruido? Ese ruido es el ruido de la fricción dinámica. ¿Por qué hace ruido la fricción dinámica? Porque disipa energía, calienta las superficies. La fricción estática no, ¿sí? Es diferente. La fricción estática no disipa energía. Cuando una rueda gira, entonces no disipa energía, y por eso pues los coches son más o menos eficientes. Más o menos, una bicicleta es bastante más eficiente que alguien que va corriendo también. Las cosas que ruedan son eficientes porque no disipan energía. Ahora, si ruedan deslizando, si ruedan pero al rodar arrastran en el suelo, entonces ahí sí disipan energía, ¿sale? Por eso sacar al coche arando, digamos, haciendo surcos, quemando la goma ahí sobre el suelo, eso es muy ineficiente desde el punto de vista energético, ¿no? ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque esto se caracteriza, la fricción dinámica se caracteriza por eso, por el ruido y por disipar energía. Vale. Pero más allá de todo eso, se caracteriza por dos superficies que ahora están en movimiento una con respecto a la otra. Esto. Y otra vez el ruidito, ¿no? Cuando hacemos así, que nos calentamos las manos, estamos transformando nuestra energía química en calor. ¿Para qué? Para calentarnos las manos. Y para hacerlo necesitamos mover una mano con respecto a la otra para justamente eso, ¿no? Para generar calor. Disipar. Generar calor en nuestras superficies, en los átomos de nuestras manos se van a vibrar, y además va a vibrar también el aire que rodea y se va a calentar también. Bueno, entonces, velocidad relativa entre ellas. Cuando eso pasa, cuando tenemos velocidad relativa entre las dos superficies, la magnitud de la fricción vale esto. Y aquí cambió. Ya no es menor o igual. Ya no estamos dando un intervalo de valores para la magnitud de la fuerza, que estaba acotado entre 0, ¿sí? Porque menor que 0 no puede ser, y este número que era coeficiente de fricción estática por normal, ¿no? Esto eran los valores que acotaban a la fuerza de fricción estática. Ahora la fuerza de fricción dinámica, ¿sí?, es igual a esto. Es la normal, lo que valga la normal, por un coeficiente de fricción que vale un número. Bien. Aquí hay que poner un vector, si no, no tiene sentido esto, ¿no? Bueno. Bien, entonces esta condición que teníamos hoy, que aquí teníamos una condición de igual a 0, ¿sí? Igual a 0, esta condición de aquí se rompe. Ya esta no es necesaria, ¿sí? No va a estar. Aquí pusimos un diferente de, pero en realidad no. No es que sea necesariamente diferente de, puede ser diferente de o no. Puede ser igual a 0, no hay problema. Puede ser diferente de 0, no hay problema. O sea, no hay condición. Aquí no hay condición, ¿sí? La única condición es esta. La fuerza de fricción va a valer coeficiente de fricción dinámico por normal. No necesariamente esto tiene que ser 0 o diferente de 0. Bien. Entonces, ¿qué? Si esta cosa se mueve para este lado, con respecto al suelo, entonces la fricción dinámica aparece para atrás. Punto. No hay de otra. Y al revés, si la fricción, es decir, la velocidad es hacia este otro lado, pues entonces la fricción dinámica aparece para el otro. Y listo. ¿Sale? Entonces, se opone siempre al vector velocidad. Si el vector velocidad es
no lo sé, por decir algo, 2 metros por segundo en la dirección Y, pues entonces la fuerza de fricción vale esto mu d por n y apunta en la dirección menos I y listo. ¿Sí? Esto sería la fuerza de fricción. Dice, y con esto, ¿no? Los coeficientes de fricción dependen del material que compone las superficies. Este es el coeficiente de fricción que compone las superficies y la rugosidad, ¿sí? Depende de cuán duro sea el material, digamos, y cuánto tac tenga con respecto al otro, ¿sí? Son propiedades químicas, digamos, del material y además también de la rugosidad. Cuanto más liso, ¿sí? Aquí lo podemos ver, cuanto más pulamos estas dos superficies, pues a nivel microscópico se va a ver menos rugoso, y menos rugoso implica menor coeficiente de fricción estático y menor coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? En el cuerpo humano, por ejemplo, el cartílago ofrece un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción dinámico ridículamente pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque está diseñado así, porque está rodeado de ácido hialurónico y yo qué sé qué cosas que hacen que una capa de fluido, o sea, que se lubrique muy bien las superficies, y eso hace que no haya fricción prácticamente, ¿no? Si hubiese mucha fricción en mi articulación me costaría hacer esto, ¿no? Me costaría trabajo, tendría que hacer fuerza para hacer esto y fuerza para hacer esto, porque las articulaciones no estarían bien lubricadas. ¿Qué más? Entonces, después de haber dicho todo esto, vamos a hacer un ejemplo que dice lo siguiente. Ejemplo, una caja descansa sobre un plano inclinado. Es esta la caja que está descansando sobre el plano inclinado. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. ¿Qué es eso? Que el plano inclinado pues no está atado aquí, ¿no? Es como una rampa a la cual podemos moverlo, podemos hacer que el ángulo sea más pequeño o podemos incrementar el ángulo así, ¿no? Subiendo esto, ¿va? Es decir, primero está plano, el bloque está aquí, luego lo podemos subir un poquito esto para arriba y entonces obtenemos algo así, donde ahora tenemos un pequeño ángulo con la horizontal, ¿sale? Y vamos subiendo el ángulo hasta que llega un momento que esta cosa va a empezar a patinar, ¿sí? Va a empezar a moverse con cierta velocidad, ¿sí? Por aquí, va. Entonces, ¿qué? Pues algo así, ¿no? Vamos a hacerlo. Esto es fácil, lo pueden hacer en casa, sin problemas y sin posibilidades de lastimarse, porque el que se lastima haciendo esto, pues es muy poco hábil, ¿no? Necesitan, yo que sé, un plano inclinado, ¿no? Cualquier cosa y una cosa arriba y ya está, se acabó, no necesitan más nada. Y luego ¿qué? Pues luego agarramos el plano inclinado, que ahora tiene un ángulo θ 0 contra la horizontal, que es la mesa. Tratamos de ponerlo derecho, esto que no traten de hacerlo así porque si no, no va a funcionar bien. Y lo ponemos derecho y lo vamos inclinando, lo inclinamos hasta que llega un momento que ahí va para abajo. Dale, hazlo bien, ya está, ¿no? Entonces esos son, pues yo que sé, medimos el ángulo que hay entre el plano inclinado y esta cosa y listo. Y así podemos calcular el coeficiente de fricción. Veamos cómo. Ahí me fui. Quería minimizarme nada más. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces ahora sí. Creo que ahora sí. Creo que sí. Ahí estoy. Entonces, digamos, hacemos el diagrama del cuerpo libre de esta cosa. Sale el diagrama del cuerpo libre de esta cosa y el diagrama del cuerpo libre de esta cosa que ya habíamos visto. De esta cosa es terriblemente similar, ¿sí? Este es el diagrama del cuerpo libre de esta cosa y este es el diagrama del cuerpo libre de esta otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Prácticamente ninguna. Lo único que he cambiado es que aquí la fuerza de fricción sustituye a la tensión. Aquí no hay tensión porque no hay cuerda atada aquí. No hay tensión. En su lugar hay una superficie que tiene fricción. Y entonces esta fuerza sustituye a la tensión. Eso es todo, ¿sí? Vamos a mirar cómo estaba este.
aquí apareció una tensión, en lugar de tener tensión ahora, vamos a tener fuerza de fricción. Y eso es todo. Ese es todo el gran cambio que hemos hecho. Todo el resto igual. Bien. Es decir, tenemos la fuerza peso actuando acá, que es esta de aquí. Siempre va en la dirección vertical. Eso no puede cambiar nunca. Tenemos la fuerza normal, que ya hemos visto que es normal, que es perpendicular a quién, a la superficie que lo genera. ¿Quién genera esta fuerza normal? El plano inclinado. ¿Cuál es el plano inclinado? Este. Entonces la fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. Esto tiene que tener esta dirección que coincide con la definición de nuestro eje Y. Aquí no la hemos puesto, tendría que haber puesto. Pero el eje X se define así, lo vamos a definir paralelo al plano inclinado. Y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Esto nos conviene porque sabemos siempre que lo hagamos así, que en la dirección Y no puede existir una componente de la aceleración. Entonces esto es muy conveniente, ¿sí? Si hay aceleración aquí, solo puede existir aceleración en la dirección X, pero no jamás en la dirección Y. Y eso hace que las cosas sean más fáciles luego. Entonces esto es casi obligado hacerlo así. Este marco de referencia de X y además está solidario, si quieren, al plano, ¿sí? O sea, no se mueve con respecto al plano inclinado, que tampoco se mueve con respecto al suelo. Entonces es un marco de referencia inercial, ¿sí? Otra vez, ¿podríamos haberlo hecho así? Sí, pero posiblemente nos compliquemos la vida haciéndolo así, sobre todo si aparece aceleración en la caja. En este problema no va a aparecer aceleración en la caja, podríamos haberlo hecho así, pero es mejor ya acostumbrarnos a hacerlo así. Haya o no haya aceleración. ¿Para qué? Para agarrarle costumbre y perderle el miedo a que esté torcido, que no pasa nada con que esté torcido. Bueno, entonces tenemos X e Y así definidos, torcidos. X en la dirección paralela al plano inclinado y en la dirección perpendicular al plano inclinado. Tenemos el peso que ya dijimos que tenía que estar. La normal que tiene que ser perpendicular al plano inclinado, entonces tiene que ser paralela al eje Y. Y además la fuerza estática que va en la dirección X, ¿sí? En la dirección del plano inclinado, pero oponiéndose a la fuerza que hace que esta cosa quiera bajar. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa componente? Es la componente del peso en X. Esta componente del peso en X, ¿sí? Tiene dos componentes el peso, ¿no? Una está en Y y la otra está en X. ¿Cómo sé que tiene dos componentes del peso? Porque el peso no actúa plenamente ni en X ni en Y, entonces tiene dos componentes. Además, noten que está en el cuadrante número 1, 2, 3, este es el 3, y entonces está en el cuadrante 4, ahí está actuando el peso, y entonces tiene que tener componente en X positiva y componente en Y negativa. Esta componente, la componente en X positiva, empuja a la caja hacia abajo, y esta de aquí es la que hace lo necesario para que no acelere la caja hacia abajo. Es decir, lo necesario es adecuarse para igualarse a esta flecha de aquí. Esta flecha de aquí no ha quedado bien en el dibujo, pero esta flecha de aquí debió ser igual que esta componente X del peso, ¿sale? Esta queda más chica que esta, pero bueno, no importa. Esta tiene que ser como esta, para el otro lado. Perfecto. ¿Qué más? Una vez que tenemos esto, podemos escribir estas dos ecuaciones que las pueden comparar otra vez con estas de aquí y verán que son las mismas, excepto que aquí donde aparece T, ahora va a aparecer fuerza de fricción y ya está, el resto es igual. Suma de fuerzas en Y. Normal. Esto es, ¿por qué? Porque actúa plenamente en Y. Solo tiene componente en Y la normal. Normal menos peso por coseno de teta. Es esta cosa de acá. Con un menos adelante. Todo esto es positivo. Todo eso es igual a 0. Luego, peso. Esta otra componente del peso. mg seno de teta. Todo esto, ¿sí? Menos la fuerza de fricción, el menos explícitamente porque apunta para el otro lado la fuerza de fricción, y esto de aquí es la magnitud de la fuerza de fricción, que es mayor que 0. ¿Sí? Es un número positivo, todas las magnitudes son positivas. Esto también es igual a 0. De lo cual podremos decir que la normal es mg coseno de teta y la fuerza de fricción es mg seno de teta. Ok. La fuerza de fricción entonces crece con el ángulo, ¿sí? Seno de 0, 0. Vamos a empezar desde aquí. Desde 0, teta vale 0 y esta cosa descansa y entonces el peso iguala a la normal. Y ahora vamos a subir el ángulo, vamos a ir subiendo el ángulo, ¿sí?
Aquí la normal vale mg. ¿Por qué? Porque esto vale 0, coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Entonces la fuerza estática, la fuerza de fricción estática, vale 0 en ese caso. No es necesario ninguna fuerza de fricción estática porque no hay nada que empuje esto ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Bien, si ahora hay un pequeño ángulo, entonces va a aparecer una pequeña componente del peso, que es mg seno de teta, que va a estar empujando la caja hacia la derecha, y entonces tendrá que haber una pequeña fricción hacia el otro lado que evite que esta cosa se acelere. Sale. Vamos a escribir la condición que teníamos para el rango de la fuerza de fricción estática. Como mínimo 0, menor o igual que la fuerza de fricción estática, la magnitud, menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Qué le pasa a la normal? Pues la normal, que es igual a mg coseno de teta, al incrementar teta, pues el coseno se hace cada vez menor y entonces la normal se va haciendo cada vez menor. La normal decrece con teta, mientras la fuerza de fricción sube con teta. Entonces llega un momento que esto se hace igual, ¿sí? Esta va aumentando, esta va disminuyendo, esto comienza siendo más grande que esto porque esto comienza siendo 0. Llega un momento que se tienen que hacer iguales. Y aquí estamos planteando ese momento, cuando son iguales. ¿Cuándo son iguales? Pues la letra nos dice que eso ocurre cuando teta vale 15 grados. Bueno, y ya con eso ya podemos resolver el problema, ¿sí? Borramos todo. Esto se va a cumplir justo cuando teta valga 15 grados. Entonces esto de aquí lo podemos sustituir con esta cantidad. Lo ponemos acá. Luego, mg seno de teta menos coeficiente de fricción estático por la normal igual a 0. Y además n igual a mg coseno de teta. N igual a mg coseno de teta. Y mg seno de teta menos el coeficiente de fricción estático por la normal, esto es la normal, esto es la normal, esto va a parar aquí, y esto es la fuerza de fricción, igual a 0. De donde podemos ahora, pues simplemente pasamos esto para el otro lado sumando, nos queda esto, y despejamos de ahí el coeficiente de fricción estático, pasamos esto dividiendo, nos queda esto, vemos que mg dividido mg es 1, lo podemos quitar, y también seno sobre coseno del mismo argumento de teta es igual también a tangente de teta. Y teta, pero todo esto es cierto para un particular número de teta que valía 15, ¿no? Entonces ponemos aquí 15 grados, que es justo cuando empieza a deslizar. Y entonces, a medida de que uno puede medir este ángulo, el ángulo al cual comienza a deslizar la cosa que está sobre el plano inclinado, uno también puede calcular cuánto vale el coeficiente de fricción estático. Esto es una forma de obtener el coeficiente de fricción estático, que vale en este caso para 15 grados, pues 0,27. Perfecto. Y ahí se acabó. Ahí se acabó este cuento de la fuerza de fricción. Entonces, hemos visto primera ley, segunda ley, tercera ley. Hemos visto el diagrama del cuerpo libre. Hemos visto las diferentes fuerzas que van a aparecer en los ejercicios, que son tensión, fricción, peso y ¿qué más? Tensión, fricción, peso y... me falta algo, ¿no? Tensión, fricción, tensión... y normal. Tensión y normal. Y ya con eso vamos a poder resolver los problemas típicos de dinámica, ¿no? Problemas típicos de dinámica que involucran a su vez dos cosas, ¿no? Unos problemas que son problemas de estática. Nos referimos a los problemas en los cuales las cosas están quietas y no se mueven, ¿sí? Por ejemplo, hemos hecho algunos de ejemplos ya hasta aquí, ¿no? Esto es un problema de estática, está todo quieto, la aceleración es 0. Casi todos son de estática los que hemos hecho. Este es otro problema de estática, la aceleración es 0. Este no es un problema de estática porque aquí existe una aceleración y de hecho valía esto, ¿sale? Y pues aquí también había aceleración. Este es otro problema de estática, etcétera, ¿no? Si están las cosas quietas y permanecen quietas, se denomina problema de estática. Bueno, hay de esos problemas y también habrá problemas
donde aparecen aceleraciones sobre los diferentes cuerpos y no necesariamente la misma. Bueno, muy bien. Entonces, dijimos que con esto terminamos y haremos ejercicios pues en la siguiente sesión. Chao, chao. Chao, chao.